Your house was very small, with a wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. Hola, hola, muy buenos días, 3, 2, 1, y estamos acá en vivo en Dos Reyes Stream y junto ahí para presentar Ya Somos Muchos, siempre bien acompañado por Santiago Bermúdez, por el Lechu Creative, que tenemos siempre esta mágica onda de ¿qué? De presentar cosas que nos gustan. Sí, porque es Lechu Creative, el Instagram. El Lechu Creative ya tiro para el Instagram. El chabón está, pues así no es creativo, es Creative en su Instagram. Creative. Me encanta. Que está del otro lado, acordate que acá siempre vamos a hablar de creatividad, de publicidad y de marca personal, que es tan importante en los días que corren. ¿Estamos de acuerdo? No queda otra. No queda otra, tiene mucho que ver con la política, con todo. Es así, por supuesto. Hay muchos políticos. Pero siempre la marca personal fue, ¿no? Porque... Sí, es verdad lo que dice Santi, pero creo que antes es como que robaban mucho. Los políticos, los asesores, ¿no? Decís, vais por acá, ahora con las redes sociales es mucho más fácil llegar a la gente. O no estaba tan desarrollado también, ¿no? Claro. No sé, ponele, te di un ejemplo antiguo, Pelé. Claro. En la década del 60, Claro. 70, número 1 del fútbol. Sí. Pero era una marca porque fue a Estados Unidos, promovió el fútbol, Es verdad. etcétera, etcétera. Pero no estaba desarrollado, no se Exacto, conocía yo creo que ese si un concepto. Pelé contemporáneo estaría de nada. Messi. Sí, dijiste que casi mejor que Messi también, te banco, Es mejor que Messi. Para mí Ronaldinho es el mejor de todo. Pero después vamos a hablar de fútbol. Vamos a arrancar con una publicidad que cuando la vi dije, esta la tengo que traer acá a la mesaza, porque cuando la vean no lo van a poder revivir. Esta es de auto. ¿De qué auto? Fíjate y después te contamos. Look and this. Aplaudo de pie, no me paro, pero aplaudo de pie. Excelente. Antes que hable el que sabe qué es el hecho, voy a dar, a ver, como el profe, voy a dar una evolución y después me aprobás o no. Voy a decir 3 cosas. Primero, que es muy creativa, número 1. Número 2, que es muy barata. Muy barata. Sí. Y número 3, que ves la marca sobre todo, o sea, encima de todo lo que está mostrando, que es la seguridad, el diseño. ¿Profe, aprobé? Sí, y además ves la marca de ellos sobre todas las otras marcas. Es tremenda, es buenísima. Me parece sintética. A ver, digo, está bien, más o menos dijeron todo, pero lo importante acá, y yo creo que es lo simple, no gastaron una moneda, y digo, súper inteligente, y la verdad que no hubo que hacer ningún despliegue. Nada. Cuatro, O sea, lo podías... 4 autos corriendo. Claro, ¿viste? lo podías haber hecho en tu casa. Brad Pitt saliendo del auto con... Hicieron con un corcho y 4 cosas y pusieron... Sí, todo eso. bueno, pero Es digo, buenísimo. todavía se puede hacer esto, Sí. y realmente, digo, no necesitaron a Brad Pitt ni a Angelina Jolie saliendo de un auto, ni Inteligencia a Messi, artificial, No necesitaron nada. Nada. ni a Pelé. Ni a Pelé con la marca personal. A veces decimos cuando uno, no sé, me gusta la gente que cuenta chistes o lo que fuere, o las películas, ¿no? Y decimos, che, esta película es nueva, esta película es vieja. Y siempre decimos lo mismo, con los chistes, con la película, no hay nuevo viejo, hay bueno o malo. Esa publicidad es buena, no importa Esto es bueno, no si se importa. hacía en 1952, No importa. si se hace en el 2025, bueno, en el Además, 38. puede pasarse tranquilamente ahora y Es buenísimo. Sigue vigente. sigue vigente. No dejo de pensar que me imagino que por ahí tiraron un par de llaves así en la mesa y le quedaron 2 y Claro. dijeron, a ver, acá podríamos Hola, encontrar hola. algo. Y me quedó eso, ¿viste? Pero sí, qué buena que está. No la había visto nunca. Mirá que yo veo publicidad. Cuando la vi No, dije, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, nosotros acá mostramos siempre cuando arrancamos todas las temporadas la publicidad de Coca-Cola, que es la parte creativa de los argentinos, que decían que mostraban siempre el producto. Fue en el 2001 cuando hubo toda esta explosión en el país, que la creatividad tenía que ser parte de todo porque no había plata. Y mostraban la Coca-Cola, ¿se acuerdan? Para el gato, para Sí. el más chico. Y esa publicidad fue un boom. Martín Fue Mercado. un boom que
la exportaron a todas partes del mundo, cuando en Coca-Cola nunca se exporta una publicidad, siempre regional. Se fue tan buena, que fue tan barata, que pagaron un locutor. Esta me parece, ni el locutor pagaron acá. No, No, Ni el nada, locutor. más barato Nada. todavía, más barato. Me parece que es genial. Bueno, me parece que ahí está la creatividad. Es buenísimo. Pero No. ¿cómo se le ocurre eso? Ahora acá con Santi queremos saber, ¿estamos en una reunión creativa? ¿Cómo? Queremos ir a una reunión creativa. Del otro lado, agencia, invítenlos a una reunión. Acá tenemos al número 1, que es profe El Hecho de la escuela ahí creativa. ¿Cómo se les La ocurre escuelita, esto? claro, Es sí. lo que te digo, no sé. O sea, por ahí estaban dibujando círculo y dijeron, puede ser una llave. O pusieron 2 llaves y vieron que le quedó. Y lo hicieron, no tengo idea, pero digo, es tan sintético que es excelente. La verdad que llegar a esos lugares es más complejo que pensarte una peli, como decir, con Brad Pitt, que Claro, se baja claro. el auto lleno de humo, un hotel carísimo. Sí, con billetes somos todos piola. Claro, pero claro, ahí está. Claro, con billetes resolvés todo lo que te puede llegar a faltar, pero esto la verdad que, bueno, mucha cabeza. Qué bueno, me encanta. Bueno, vamos a recibir al invitado de hoy, que es un honor porque se llama Héctor Maduri. Tiene sinestesia. ¿Qué es esto? Yo no lo voy a decir, lo va a explicar él, porque aparte lo bueno de todo esto, que está reconocido legalmente de la Ciudad de Buenos Aires, fue la primera vez en la historia, así que está buenísimo que nos cuente todo lo que vivió, todo lo que tiene que ver con esto, porque la sinestesia también tiene que ver con la parte creativa. Me acuerdo de Kandinsky, tuve la suerte de estar en Rusia, de ver los cuadros de Kandinsky, y ahí está. Héctor, fuerte el aplauso, genio, ¿cómo estás? Un placer estar del otro lado, nosotros y vos también. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero muy buenos días, Diego, buenos días, equipo. Acá estoy recuperándome de la voz, acá estamos. Bueno, me encanta. Disfrutando de Recién este estábamos momento, hablando ¿no? acá con los chicos que la sinestesia tiene que ver también con lo creativo. Pues ya vamos a hablar de lo tuyo, pero tiene que ver mucho con la creatividad, que tiene que ver con esto de parte del cerebro, ¿no? Y antes de empezar a preguntarte, quería hacer esta salvedad, que ahí nos damos cuenta que el cerebro y la realidad puede haber una realidad paralela que le pasa a la gente que tiene sinestesia. ¿Estás de acuerdo con lo que digo? Totalmente, Diego. ¿Sabés qué? Digo, lamentablemente nacemos así. No tenemos, no es que nos autopercibimos, no es un trastorno, o sea, lo digo por definición, es involuntario, pero para eso tiene que haber una respuesta lógica. Cuando nosotros vamos naciendo, creciendo, nuestro cerebro se va reorganizando, bueno, y algunos quedamos dando vuelta ahí sin que los sentidos se actúen en forma paralela. Claro, y Siempre aparte, trato... vos sos bioquímico, corregime, y me imagino que esto tiene que ver con la tabla periódica, con los antánidos y antínidos, digo, y esto de todo lo que tiene que ver con las moléculas. A ver, vos estás en un mundo donde todo tiene que ver con esto de la energía, porque, viste, hay gente que no cree en nada, pero si vos te pones a pensar cuando ibas al secundario y tenías biología, te decía, che, átomos, moléculas, todo es energía. Esto es, aunque no creas, es todo energía. En realidad, te vuelvo a explicar. Cuando nosotros nacemos, los sentidos que nosotros conocemos, porque hay más sentidos, hay un sentido. La sed es un sentido. El hambre es un sentido, el dolor es un sentido. Lo que nuestro cerebro maneja internamente, interocepción, sabe qué cantidad de oxígeno le tiene que dar a los pulmones y también sabe nuestro cerebro dónde están nuestros brazos si no hay ninguna patología. Pero eso tiene que ver el cerebro conectado con los sentidos. Los sentidos normalmente trabajan en forma, imagínense chicos, que todos vamos en formas paralelas. Así trabajan los sentidos. Cuando somos chiquititos, están un poco mezclados. Pero cuando creces, supuestamente eso se tiene que corregir naturalmente. Hay como una poda, lo llaman ahora. A nosotros nos queda mezclado. Entonces, cuando lo escuchamos, cuando yo lo veo ahora, el sentido de la vista mía se va a comunicar, como si tuviera una manito, con el sentido del tacto, del olfato, y aparecen todos los sentidos. Se mezclan todos, como si diríamos... Sí, acá estábamos hablando con los chicos, con Santi, con el Hecho, y decíamos esto de la creatividad y volviendo a esto de que vos, por ejemplo, vos pensás como en colores, escuchás música en colores, es algo, claro, es como un superhéroe.
¿O no, Santi? Es así, es así. Yo lo conozco a Héctor porque le hice varias notas. ¿Cómo andas, Héctor? ¿Bien? Bien, bien, un gusto. Y nada, ya sos famoso, Héctor. Ya, ahora. ya, claro. Ya somos amigos del Hombre Araña, porque son superpoderes. Es un honor. Bueno, nos vimos en la Legi varias veces. Mira, maestro. Y además saliste en Clarín, saliste en todos lados. Ahora sí, ¿no? ¿Te paran por la calle? ¿Cómo es? En realidad, sabés que nosotros, para mí después de tanto tiempo, tengo como sentimiento desencontrado, porque ya estoy más grande, ¿no? Tenía que haberlo hecho esto en el momento donde podía divulgarlo con más tranquilidad, pero no tenía un aval, Claro. nada que me avale científicamente, más que un criterio médico, una definición, un par de estudios y famosos que decían como Lady Gaga, como Miguel Bosé, pero a ver, es tan increíble a veces la respuesta de los periodistas, de los comunicadores, es el agradecimiento eterno a ustedes. Claro. Pero es algo que no Sí, se siempre, puede, Héctor, no sos lo muy puedo generoso, describir. siempre decís eso y está buenísimo. Y antes que te pregunte el Lechu y que siga Santi también hablando, te quería preguntar, y más que nada para la gente que está del otro lado, que por ahí entiende, nosotros por ahí sabemos un poquito más porque estuvimos leyendo, nos gusta el tema, pero la persona que está del otro lado dice, sinestesia, ¿qué es? ¿Lo puede tener cualquiera? ¿Cómo es esto de que piensa en colores, que por ahí le decís un día a la semana y piensa un color, por ahí no sé, está tocando música y tiene un sentimiento, por ahí el algodón le da Claro. felicidad, la madera le da terror? Contanos un poquito para la gente que no sabe. Me encantó. Mirá, todos los seres humanos, todos, exceptuando que tengan algún problema, tenemos una sinestesia natural que es una sinestesia asociativa. Ustedes van a percibir un color, un aroma, un sabor, pero queda todo en la imaginación, no sale del cerebro. Un ejemplo, si yo te digo, Diego, vamos a recordar un momento histórico, vos vas a recordarlo y me lo comentás, se lo comentás a los chicos. Eso quiere decir que vos asociás un recuerdo con una emoción, un color. Yo te digo, escribime todo, lo que vos quieras, ahora que estamos prácticamente cerca del mundial. Tu cerebro y el mío van juntitos de las manos. Hasta ahí vamos bien. Eso es una sinestesia asociativa, que la tenemos todos los seres humanos. Si yo te digo, querido, ponele una emoción a eso. ¿Te acordás del gol de Maradona contra los ingleses? O el gol con Messi, o el penal. Entonces, ¿qué haces vos? Lo vas a recordar y lo vas a transformar en una emoción. Y vas a sentir uno que se llama espejo sensorial. Lo vas a sentir en la panza, en tu cerebro, te vas a transpirar las manos. Eso se llama espejo sensorial, lo que vos estás percibiendo, pero queda una percepción. ¿Sí? En la sinestesia, al tener los sentidos mezclados, sentimos lo mismo que sentimos todos, pero hay una gran diferencia. Lamentablemente, lo digo así, lo proyectamos. Se nos hace como un visor acá del lado derecho, entonces todo lo que ustedes me cuentan, técnicamente lo visualizamos. Y nuestro cerebro lo activa. Entonces es una variación de la percepción humana, es inofensiva, Sí, pero que no es un trastorno, es pero podemos vivir. Perdón, Sí. Héctor, digo, está buenísimo lo que explicás, pero es como estar dentro de una película esta de Black Mirror, de un futuro, y de que por ahí, vos, no sé, te contamos algo y vos por ahí lo estás sintiendo, ¿no? Por ahí, no sé, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, lo estás sintiendo, hablamos de lo que decías vos antes, que vos también sos futbolero, de vivir también esa emoción. Me imagino que está bueno, pero llega un momento que está bastante complicado. ¿Querés que pregunte al Lechu vos? No, lo que te quería preguntar es cómo fue el camino para que sea ley, porque vos decías al principio si fue que tenías como algunos estudios médicos y que no era como reconocido. Brevemente, cómo lograste eso, ¿no? ¿Cómo se logró? Primero se presentó un proyecto, porque cuando hasta hace un año y medio teníamos un programa, yo necesitaba, querido, tratar de demostrarle a las personas, no científicamente, por medio de una resonancia, un estudio
que también son relativos para determinar si sos sinestésico, ¿eh? Porque hay una sentencia transitoria. Pero primero presentás un proyecto. Cuando empecé a hacer el programa y empecé a utilizar la sinestesia con invitados, con famosos, con museos, nos comimos toda la plata, provincia de Buenos Aires, y después de la legislatura, cada invitado, fuera, me decía, ¿sabes, Héctor, que siento lo mismo, percibo lo mismo, escucho? A veces tengo miedo porque cuando escucho la música o toco la guitarra, se me presenta una imagen. Ah, ojo, le digo yo, que puede ser, si no tenés un factor externo, ¿sí? Algo que te estimule externamente, ojo que podés ser sinestésico. Y ahí empezó la duda. Entonces, ¿qué pasó? En La Plata nos consideraron de interés cultural. Ahí tenés un aval legal. Perfecto. Después pasamos a Provincia de Buenos Aires y el broche de oro fue presentar el proyecto y decir, bueno, a ver, si tengo toda la consulta, si puedo divulgarlo y encima tengo la sinestesia y representarlo, ¿qué pasa con esto? Cuando se presentó la legislatura, todos, hasta los médicos, se tuvieron que poner a estudiar por qué antes no se aplicaba. ¿Por qué no se aplicaba más que en la música, en el arte, Van Gogh? Y quedaba ahí. Lo que tengo yo es una sinestesia más sistémica, más compleja. Claro. Hasta que, bueno, se votó, se estudió y se pudo lograr que, evidentemente, hay personas como muchos, como yo, que lo perciben, pero le dan miedo de divulgarlo, de tener la conciencia, porque tenés miedo que un actor se te quede sin laburo. O sea, ¿es una ilusión o una alucinación? Y ahí tengo que explicar lo que es una alucinación, y un médico obvio lo va a tener mucho más claro que yo. Héctor, no sabía que Lady Gaga era Yo tampoco. sinestésica, ¿no? ¿Está bien Lady dicho? Gaga, fíjate que los sinestésicos, Sí, si vos querés determinar quién es sinestésico, sí. lo digo con todo el respeto del mundo, somos raros. Tocamos la guitarra como yo, que toco la guitarra al revés, canto al revés, o sea, canto normal, pero interpreto al revés, pero somos raros. Fíjate cómo Lady Gaga se viste. En los primeros tiempos era una cosa por eso impactó. Dibujamos raros. Los chicos muy chiquititos tienen una facilidad, porque un chico capaz que te pinta, no sé cómo lo pintó. O por qué canta o toca la guitarra así, o por qué, mirá cómo interpreta el instrumento, mirá cómo habla. Es distinto, porque nuestro cerebro trabaja al revés. No tenemos todo conectado. Entonces, cuando alguien me dice, che, una lectura o un lenguaje, para nosotros es raro que yo pueda determinar, pero los padres sí pueden darse cuenta que el nene o la nena es sinestésico porque es distinto, desde la concepción de manejar un autito, desde jugar al tenis, desde jugar a la pelota, hay una gran diferencia. Se acerca un poquitito a lo que es el autismo, puede ser, porque tenemos problemas cognitivos, y sí, yo percibo todos los derechos, tengo problemas en el ojo, hay unos trastornos, pero es toda una lucha de 59 años, ¿no? El tema es la información que ustedes me dan, si yo estuviera cerca de ustedes, cerquita mío, que yo le puedo dar la mano, se me activa el espejo sensorial. Entonces, todo lo que toco de ustedes, el abrazo, el apretar de manos, el tocar el pelo, que me iba a hacer un color, un volumen, no espiritualmente, ¿no? Entonces me acerco a ustedes y voy a producir una empatía, una entrega, pero lo complicado es que tenés una información de esa persona, de ese museo, de ese objeto, y eso es maravilloso, pero es apabullante. Así que Por eso, lo de la lucha, Santi, pregunta, la comprensión. está bueno lo que decís, Héctor. A ver, si podés sentir que una persona es media negativa en el sentido de o algo feo, ¿podés sentir también, digo, de esa persona? Pero totalmente. Mirá, hay una serie que se basó en personas como yo, o como muchos, que se llama The Mentalist. En Estados Unidos, el FBI es un actor, Patrick Shane, lo utilizaban para saber si alguien te está mintiendo. O sea, no tenemos que hacer nada más que verlo y decir, no hacemos una lectura solamente del cuerpo o por gestual. Porque ¿qué pasa? Como te vuelvo a repetir, nuestro cerebro trabaja
al revés, toco la guitarra al revés, interpreto de otra forma, es imposible que puedas determinar. Entonces eso es variable. Eso es una lectura variable. Lo que hace Patrick Chen en The Mentalist, que apoyado con el FBI, tiene que comprobar lo que él piensa. O sea, yo no me puedo mandar adelante de un juez y decirle, estaría buenísimo, y decirle, este está mintiendo, esto no es así, van por el camino incorrecto. No tenemos legalmente en Argentina la función. Está bien. Ahora con la ley un poquitito tal vez pueda hacer que nos escuches. Pero está bueno pero todo, sí. Héctor, está bueno todo lo que decís y perdón, sí, de hecho, dale. Perdón, tengo una pregunta ahí. O sea, cuando vos, por ejemplo, le das la mano a una persona o estás con esa persona, ¿qué es? ¿Como una sensación que te está diciendo esta persona puede ser tal o cual? ¿Es una sensación corporal? No termino de entender. Claro, lo ves eso. en una película, por ejemplo, ¿Cómo? saludás No, a una persona y no dice, termino. yo soy recopado, y por ahí Y lo claro, ves vos lo ves que- todo negro, claro, malvado. que le ¿Cómo? pega al gato, al Perdón, perro. Totalmente de acuerdo. Acuérdense que ustedes, para mí, no el aura, no es algo espiritual, para ustedes, cuando los tengo cerca, van a ser un color, van a tener un aroma, un olfato, van a tener un sabor, obvio que no me los voy a comer, van a tener un tacto y van a tener un volumen. Y si ustedes, la información que ustedes me dan a mí es plácida como ahora, de interés, es laminar, como si nosotros estaríamos en una misma sintonía, yo me acerco. Ahora, van a ser un color. Obvio, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo veo? Como destellos. Son pequeños destellos en los colores. Pero el volumen, lo veo como volumen. Van a tener como un volumen. O sea, voy a ver, por un lado, que tienen la forma del cuerpo, pero voy a representar una figura geométrica. ¿Cómo descubro la mentira en este caso? Vamos a suponer que alguien me cuenta una historia. Yo no tengo por qué dudar de lo que me cuenta, pero si me pongo complicado, digo, a ver qué onda. Cuando me da la mano siento que esa información es irregular, la voz se corta, no solamente me mira o no me mira, sino que cuando de ustedes sale de la boca, cuando me hablan, me va a salir para mí que un sabor, una melodía y un color. Los colores para mí de la mentira. Está entre nosotros. Te queremos ser amigo tuyo. Te pregunto, esta pregunta no te Claro, la hago. bueno, el tema es que acá viene el tema, que con esto de la sinestesia aplicada, vos podés prevenir y podés potenciar en ustedes tres todo. Desde el Por deporte, eso el sos amigo arte, el Héctor ahora. fútbol, todo. Qué bueno. Todo ¿por qué? Porque vos utilizás tu color que se acopla a vos y yo te digo, Diego, querido, mirá, vos tenés una remera que es amarilla, pero vos no tenés una remera amarilla porque a vos se te ocurrió. No, porque en el mundo de la moda vos te vestís para que puedas proyectar tu forma interna. Si yo a vos te doy 4 colores, te digo el rojo, el azul, el verde y el negro, el color que elegís es el único color que tenés que elegir que va a representar tu interior. Si vos me querés engañar, decís, me voy a poner un color rojo para que vea todo el mundo que estoy bien, no va a dar resultado. Yo me voy a acercar y voy a decir, mirá, estás creando una mentira. Claro. Entonces, cuando la información es muy bruta, muy desigual, o en el deporte, o en el tenis, que como profesor de tenis también, esa información la voy a recibir y obvio que voy a sacar un mapa de la persona que tengo enfrente, pero tenemos una lección ética. No podemos hablar mucho, no puedo decir, che, me estás mintiendo, sos un chat, no podés. No podemos. Esta pregunta no te la hice nunca, pero te la voy a hacer ahora. Bueno, Santi, esperamos. Bien. ¿En alguna ocasión te contrataron para una persona que quiera hacer un negocio y llevarte? Digo, tengo un amigo Héctor que está conmigo, te lo presento, ¿viste? Total. Está bueno, muy bien. ¿Así te llevaron de incógnito, ponele? Ya me llevaron de incógnito, sí, obvio. Hay políticos que se acercaron a comentarme a ver si yo tenía algún tipo de acción práctica. Y hay un equipo de fútbol, que los equipos de fútbol también me han consultado. Pero, ¿qué pasa, chicos? Ya tengo 60 años. ¿Cuánto? Vos imaginate que yo tengo que hacer Para, todo cortame la eso. música. Para, mancha congelada. ¿Cuántos años tenés? 5'9". 60. Parece Voy a cumplir parece, 60 estás nuevo.
No parecés, no parecés. Sí, me han consultado. Lo que pasa es que todas las consultas que me hacen es normalmente básicas, de amor y de cosas, porque también me acerqué al mundo de las mancias porque quería saber lo que eran las mancias, que son las cartas, la psicología, que lo tiene muy claro, pero la parapsicología o los registros o lo que no puedo percibir yo desde mi subjetividad, me cuesta creer. Por eso, ustedes tienen que ver una película que se llama Simon Silver, que es un psíquico que deschaba a De Niro, que no tiene, que es un chanta. O sea, el, la persona que es psíquica es un truco, el ilusionista es un truco, el mago es un ilusionista, el medium, vos vas a pagar una entrada, vas a pagar como un espectáculo, no vas a pagar como algo que nació así, porque si no lo tenés que demostrar. En cambio, por eso te digo que sí, me puedo sacar ustedes si es la información correcta, me acerco. Ahora, ¿qué pasa si alguien me miente o se pone agresivo conmigo? ¿Qué me va a pasar a mí? A los que tenemos, en este caso como yo, agorafobia, nos escapamos, huimos y nos alejamos. Entonces, puedo acercarme a ustedes si son amigos míos, y yo te digo, che, mirá, Diego, chicos, mirá, tengo una duda sobre este proyecto. Bueno, nada, te doy una mano, porque esta información a mí me viene gratis, no puedo cobrar, no me interesa cobrar. Lo que me interesa es que yo no tenga estos problemas de salud que tengo por esto, porque vivo, me cuesta un huevo dormir, a veces me tienen que medicar, porque cuando yo me voy a dormir escucho mi propio corazón, se me activa el sonido, el tinnitus y un Está quilombo. buenísimo todo lo que No es decís. un don, sino que Perdón, digo, sí. está buenísimo todo lo que decís. Tenemos un montón de preguntas. Quería hacerte esta que es fundamental. Cuando vas, no sé, podés ver una película en el cine, fuiste a ver 3D. Porque vos imagínate, yo voy a ver 3D o 4D ahora que se mueve el asiento y es como, che, cuánto Sí. sentimiento, cuánto sentido. Me imagino que si vos vas a ver una película de eso, no sé, salís de ahí con una energía. Digo, podés ver alguna película, podés leer un libro, podés hacer actividades, entre comillas, normales que para vos es mucha Normal, información. totalmente normales, o sea, Ok. soy una persona normal. Lo que pasa es que trato siempre de buscar mi refugio. Cuando a veces me preguntan, ayer me preguntaron en una nota, ¿cómo sería un minuto de mi vida? Vamos a imaginarnos que nosotros cuatro nos vamos caminando en un lugar donde ustedes quieran, paradisíaco para ustedes. ¿Sí? O sea, el mar, caminamos los cuatro para el mar, tenemos la playa libre y el río, lo que vos quieras, la montaña, pero te das cuenta que cuando nos damos cuenta los cuatro estamos en un abismo. Eso es lo que me pasa a mí. Entonces, cuando veo una película, me doy cuenta que es una película. La recepción es bien. Me entrego a eso, no me afecta. Ahora, Ok, si ok. vos me alterás, sí. No, está bueno. Ahora te pregunté alguna pregunta más y después pregunten lo que quieran. Esto que decía también Santi, o sea, tranquilamente te puedo preguntar, a ver, corregime si me equivoco, ¿cómo ves la selección argentina? Digo, el tema de, Sí. ¿cómo ves, por ejemplo, la selección argentina para el Mundial? Bien, a ver, acuérdense que no es una misión, No, va no, a por ser eso no es una predicción, eliminado. digo, tu Sí. sentimiento. Yo pienso que al ver los jugadores, pues imagínate que veo los jugadores, Claro. veo cómo se mueven. Hay muchos ejercicios que los deportólogos lo tienen muy claro, que están, para mí, es una subjetividad mía, hay una saturación de hiperentrenamiento, por eso explico lo de las lesiones. Bueno. Los jugadores de tenis, fútbol, en realidad, están muy súper estimulados todos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado cuando en el alto rendimiento son los encargados de decir, che, no satures más los músculos, los muslos, los tobillos, las articulaciones de los jugadores de tenis, de fútbol, desde el boxeo, porque se van a hacer miércoles en el mínimo Claro. movimiento. O sea, la Hay que ves media cambiar el lesionada la paradigma del selección. movimiento. Con respecto a la selección, están hiperentrenados, pero yo miro así, ¿ves? Me tapo los ojos como diciendo, sufro, porque ese entrenamiento, fíjate, nosotros dentro de poco tenemos un partido a 2 días del mundial. Parate, dejá, relajá un poco, dale, por más que le hagas masajes y haya rehabilitación,
dale, estamos jugando un mundial de 4 años. Crean ustedes, los que son los técnicos, no técnicos como técnicos, un relax para que ese Como hacían los músculo brasileños, rinde. Ronaldinho, que se iban a bailar en la noche, ¿no? Y después decían, che, no se hagan más, y salían a bailar, volvían y hacían Sí, jugaba mejor. hacían 6 goles. Bueno, vos fíjate que en la época de Diego Maradona para atrás, ¿cómo era el campo de fútbol? No voy a hacer una crítica, era un potrero. Claro. Ahora tenés las canchas que son un Claro, billar son un y las bálsamo. lesiones aparecen igual. Así hasta, o sea, no desmerezco, el fútbol se igualó Claro. a nivel mundial. Jugás como en una bola, en un campo de billar. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con el hiperentrenamiento, están todos sobreestimulados. Y cuando vos sobreestimulás un músculo o una articulación, si vos sacás 1000 veces jugando al tenis, la muñeca y el hombro ya se vieron. Alcaraz no jugó el Roland Garros porque tiene problemas, a los 21 años ya de muñeca. Sí, por eso. ¿Qué Pero, pasó? ¿Qué abuso? Héctor, te queremos preguntar, porque acá somos, o sea, todos nos gusta el amor, no hablamos de la vida privada acá nosotros, pero porque, por ejemplo, si yo te digo, che, me gusta esta chica, me puede llegar a ir bien, digo, ¿podés llegar a ver esas cosas vos? Pero me pasó en la feria del libro, querido, eso. O sea, somos chumas, contanos todo ya, todo contanos. O sea, No, yo voy con me una chica y te pasó, digo, me Héctor, pasó. decime, ¿es para mí o no? Aire, me Claro, encanta. tal cual, ahí está. Ah, No hay dudas. El tema, ¿sabes cuál es? Cuando visualizo que hay dos colores que no son compatibles. ¿Qué te tengo que decir yo, digo, querido Santi? Mira, che, ya que somos amigos, no va la relación. No, pero yo la amo, y no va. Entonces, ¿por qué no va? Porque las personas para mí no cambian. Ponele, vos, Diego, querido, tenés un ADN para siempre. Siempre vas a tener esos colores, ese sabor, ese tacto. No va a cambiar. Y esa persona tampoco. Podemos cambiar las conductas, pero vos te vas, como naciste, vas a morir. Esos colores, yo te voy a percibir donde estés siempre. Y siempre cuando hay empatía con la persona, siempre voy a tener empatía. Por más que me trates mal y me enoje o vos te enojes, voy a encontrarle esa devolución positiva. Obvio que si me quieren pegar un palazo, sí. Pero si alguien no es para mí, como muchas veces le dije a las famosas, que a veces tuve que dejar de hacer cosas para poder ir a su casa, decía, mira, me hiciste venir 150 kilómetros, tenía que ir a ver a mi nena a Patagones para que vos me preguntes algo que vos sabés. La respuesta, si algo va a funcionar o no, la tenemos. Siempre el ser humano la tenemos, pero no queremos. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Antes del registro civil, lo tenemos que poner a Héctor. Ahí, nosotros hacemos todo el marketing. Y antes de pasar al registro civil, sí, pasé por acá. A ver. Dos cositas, Héctor. ¿Te gustaba esto? Eso es La terrible. primera, no, pero lo conozco, Héctor. Ya sé, Es muy macanudo, Sí, es un ocupado. gran tipo y además sé que la peleó a full para dar a conocer el tema de la sinestesia. Héctor, dos cosas. La Sí. primera, lo que tenemos a veces los seres humanos, la intuición, Ahí ¿no? está. Es decir, pasa una reunión y decís, este me va a cagar. Claro. Tipo, ¿viste? Tiene barba candado. No sé por qué te aparece una voz que te dice, este me va a cagar. Yo te ¿viste? soluciono todo. Va por ahí Es también, la ¿no? sinestesia asociativa. A eso hay que empezar a ver. Cuando la persona no es sinestésica, sí yo le doy las herramientas para aplicar la sinestesia asociativa, que es asociar un sentimiento, pero muy importante, que vos me decís, che, este me va a cagar, este me va a cagar. Y lo único que tenés que hacer es esperarlo. Y si ese te da la mano y aparte vos aplicás el lenguaje que te baja la vista, te pone la mano toda girada para abajo, que se rasca la cabeza y no te da bola, ¿qué pasa si le daríamos un poco más de bola a esa intuición? ¿Qué pasa sin utilizar lo que yo tengo la proyección? Porque la diferencia que entre usted y yo es que yo lo proyecto. Ponele, si Diego, vamos a comer, chicos, un asado, ustedes me dicen, bueno, Mike, yo proyecto ese momento, lo visualizo del lado derecho. Esa es la gran diferencia con después soy una persona normal. Entonces, eso sí es así, lo que vos decís. Si nosotros diéramos realmente bola a lo que sentimos, y cuando decimos no, cuando le teníamos preguntaron cómo veía el país,
un color hermoso para mí que es el color gris. Es el pensamiento, la reflexión, irnos a cuando todo era blanco y negro, donde estaba la lectura en una biblioteca, el olor a madera. ¿Cómo está el ser humano? Te me lo preguntes, y el país pensativo. Es una boludez lo que digo, y sí, pero yo lo percibo así, gris, gris. Entonces, está reflexivo, pensativo. Si nosotros le daríamos más bolilla a lo que realmente sentimos de corazón, tendríamos tal vez una percepción del otro totalmente distinta. Por eso a veces me enojo, pero Perdón, la verdad Héctor. que, sí. Digo, qué bueno lo que dijiste recién, lo de Argentina, que lo ves de color gris, reflexivo. Y vos ves, por ejemplo, todos los países de diferentes colores. Si yo te pregunto ahora, o ves Argentina de ese color porque vos vivís en Argentina. No sé, por ejemplo, te digo, No, no, cuando tenés te digo la Estados posibilidad Unidos, de ¿qué color lo viajar, ves hoy por hoy? así a nivel general, un ejemplo, si vos vas a la Obvio, India obvio. o vas a África, ellos el color blanco para ellos es la muerte, Ah, mira, no el negro. mira. Un ejemplo, en algunos pueblos de la India o en África, la comunicación ya es como la percibo siempre yo, es por sonido. Los nenes nacen y se perciben y se escuchan por un sonido, no se llaman Beto, Juan, Carlos, sino que es un sonido. Cada país me representa algo complicado. Hay países que directamente son muy herméticos, que la lucha no solamente es por lo que es los recursos naturales. Pero un ejemplo, siempre digo lo mismo. Vos vas a Europa y en ciertos países no hay aire acondicionado. Se matan por el agua. Hay los recursos humanos como el petróleo. Siglo XXI, chicos, donde yo proyecto que en un futuro el hombre, la percepción va a ser, el del lenguaje va a ser no hablado. Por eso cuando digo, cuando uno viaja te das cuenta que Argentina es maravillosa. Sí. No tenemos España, que es un país muy bonito, o Italia, pero Argentina es único. Único en el mundo. Es único Creativo. desde la Sí, es gente. verdad, es verdad, es verdad lo que decís. Una pregunta más mía, después le dejo a los chicos. Nada que ver, punto y aparte, pero sí tiene que ver con esto que estabas diciendo, estaba escuchando atentamente, esto de que en un futuro por ahí no vamos a hablar, tiene que ver con la telepatía, haciendo un paralelismo. Quería preguntarte si crees en los extraterrestres. Ahora se dice que se van a mostrar archivos secretos. Bueno, ya empezaron a mostrar a Donald Trump de todo lo que tiene que ver con otra vida. Dicen que son viajeros del tiempo, de otras dimensiones, extraterrestres. ¿Vos crees en eso? ¿Tuviste algún tipo de contacto? O no sé, o qué color se viene cuando pensás en extraterrestres o en estas cosas? Mirá, vos pensás, querido, que Elon Musk dijo hace poco tiempo que es un extraterrestre que tiene 3.000 años de existencia. Ya desde el vamos, ¿sí? La plata y el poder no te da el estado mental natural. Eso es un disparate. A ver, cuando ustedes tratan de decirme, yo tengo que explicar naturalmente, no soy ni físico ni matemático en realidad, cómo es el universo. Y te doy una explicación ya que viene naturalmente, cómo es el universo. Pero vamos a suponer que haya extraterrestres que realmente se tengan que comunicar. ¿Sí? ¿Vos te imaginás que nosotros cuatro seamos cuatro extraterrestres y digamos, estos chicos están en pañales y no vayamos porque estamos esperando que crezcan? Los archivos que sacó Estados Unidos son vergonzosos. Okay. Y si realmente existiera una raza extraterrestre, se va a comunicar, como siempre te lo digo, ¿se acuerdan ustedes en otro sacando un tercer tipo? Sí. Se comunicaban con colores y con Es sonidos. verdad eso. Es Ahora, verdad. ¿por qué no se comunican con vos, conmigo? No, se comunican con personas. O sea, creo, pero yo estoy esperando que se comuniquen. O sea, vos Si creés, no, lo pero que todavía tienen que estás hacer esperando. es verlo. Perfecto. Perfecto. ¿Lechu? Una pregunta, digamos, si vos, por ejemplo, ahora nos ves a nosotros, acá tipo en la pantalla, ¿también ves el color o solo lo ves en vivo? En vivo si estamos No, ahí, yo digamos. ahí me entrego, digo, hay una pantalla. Necesito mínimo yo un espacio, Claro. 10 metros, 15, necesito el contacto. Claro. Yo ahora soy el observador. Ustedes los observo y los disfruto. No los puedo catalogar ni tampoco criticar. Necesito el contacto, la visión. Claro. Necesito estar cerca, cómo Un se día, mueve, un porque día te vamos a invitar a merendar los tres.
Bueno, perfecto. Si ustedes quieren hacer un ejercicio sinestésico, A ver, me gusta. hoy cuando vayan a sus casas, observen cómo la gente camina. Es una lectura del lenguaje corporal. Y te das cuenta donde está caminando mal, donde los pies están distorsionados, donde las caderas no están más abajo. ¿Para qué sirvió la sinestesia? No para ver si alguien está haciendo algo mal o bien. Para crear una generación, donde mi mamá a los 88 o 90 años pueda caminar, Claro. donde Messi dentro de 10 años le digan la verdad, como Gatistuta que tenía problemas de rodilla y él pedía en algún momento que le corten la verdad. pierna para no tener un dolor. Bueno, loco, si vos vas a ganar 1.000 millones de euros y después a los 45 años no puedes caminar, imagínate los 80. Entonces, y eso los jugadores, los equipos técnicos lo tienen, pero no, ellos dan a reventarlo, cuidarlo, hacemos 2 o 3 cositas para. Entonces, no soy técnico, no estudié, o sea, no quiero formar parte de. Ojalá que Argentina sea campeón. Pero uno se da cuenta que está metido en el fútbol. Vos lo ves los jugadores de fútbol, los muros están sanos. Giran pequeñamente, pues, nada, un pequeño giro, ese color amarillo, que es la potencia, se transforma en un desequilibrio naranja y ¡tup! Una lesión. Es como los ¿Cómo gladiadores le romanos, ponen- que los hacían, a los gladiadores romanos les hacían lo mismo. Claro, Les hacían pelear hasta morir, pero para diversión de la gente, ¿no? Sí, es Tal verdad lo cual. que dices. Entonces, en la lejanía diríamos que somos polémicos. Obvio que, imagínense ustedes que la información que tuve en toda esta vida, tengo que tratar de plasmarlo en un ratito. Pero bueno, trato de hacer lo que pueda en el tiempo biológico que me quede. Me obvio, gusta. ¿no? Te quiero hacer una pregunta de superhéroes. Por ejemplo, Sí. corregime si me equivoco. Estamos, no sé, vamos un día a merendar los 3 que te invitamos. Ya me gusta porque esto está imaginando de este lado esa merienda. ¿Está bien, no? O podés venir acá, sí, obvio. Sí, claro, está más que invitado. Pero me gustaría ir con tiempo, porque acá después tenemos cada uno el trabajo, me gustaría verlo con tiempo para charlar de la vida. Dicho esto, ya está imaginando esta merienda, ¿estamos de acuerdo en eso? Por ejemplo, Ya lo estoy visualizando acá. ya está visualizando. No sé, vamos a tomar algo a un bar, estamos merendando y entra una persona. Ponele, voy a hacer un ejemplo medio malo, pero está bueno por lo que quiero ir. Que por ahí viene a robar. ¿Vos ya te das cuenta? Antes que saque una. Al toque. Al toque Te porque vamos a contratar. Así, la así, información se dice, se levantémonos, lo levantamos todo, ¿eh? Le vamos, chicos. Claro, Venimos levantamos corriendo. todo. Pará, que está bueno. ¿Cómo, perdón? Sí, te voy a comentar lo que pasó el domingo pasado. Me Mirá, gusta, a ver. yo el domingo pasado estaba invitado para el Hilton Hotel, Buenos Aires, vivo en La Plata. Entonces, ¿qué pasa? La noche anterior, cuando nosotros armamos para irme al hotel, para disfrutar, para poder descansar, naturalmente cuando me dicen quién va a pasarme a buscar, ya lo tengo acá, el color del auto, quién va a ser de rulitos, pero si yo ahí la información es desigual, distorsionada, me asusto, me angustio y se me activa lo que es, acuérdense de la palabra agorafobia, me escapo. Claro. Y entonces le digo a mi productora, mirá, Estefanía, yo no voy. ¿Cómo no va? No voy a ir, querida, le digo yo. ¿Pero por qué no? Ya tenemos todo arreglado. No voy a ir. Enojate, peleate, andate, hacé lo que quieras. No voy a participar en algo que sé que ella estaba trabajando a full con 10 dedos, editando, y yo estaba atrás mirándola, diciendo, no, esta no. O sea, no fuimos. Mirá. Entonces después fuimos ayer, invitados por el Hotel El Hilton, pasamos una noche espectacular, unos días espectaculares con un político bárbaro. Entonces me dice, ¿qué es lo que pasó? Y yo cuando estábamos llegando entre el peaje de Hudson y La Plata, me hice la señal de la cruz y me dijo, ahora entiendo. Eso es una cagada. Claro. Mm. Eso es una cagada. Pero Porque a bueno, veces está bueno tenés que evitar. Pero está bueno porque vos o sea, tenés ese sentido que, bueno, es lo que tenés vos, entonces tranquilamente es como estar con vos puede ser más tranquilo para mucha gente. De decir, che, quédate tranquilo, pará. Y otra pregunta, el tema del avión, ¿te gusta viajar en avión? Viste que hay mucha gente que le tiene miedo al avión. Digo, en esa cosa vos podés ayudar, podés, no sé, pienso en voz alta, ¿eh? Mirá, normalmente, si me tengo que medicar mejor, el otro día, hace un mes,
me quise hacer una resonancia magnética nuclear en La Plata. Entonces yo tengo una arritmia cardíaca. O sea que el corazón, que el médico lo explica mucho mejor que yo, es arrítmica, o sea, tiene fuera de lugar. Cuando yo me voy a dormir, eso lo siento. En un resonador, peor. Entonces, ¿qué me pasó? Se me activa la agorafobia y no lo pude hacer. Entonces entré en llanto, en angustia, porque visualizás todo. El ruido, visualizás el color, el tipo que se iba anteriormente. Entonces, me preguntaba ahí, y hablamos con los empleados, y dije, mirá, nunca tuvimos una persona sinestésica, entonces te pedimos disculpas. ¿Qué me tienen que hacer ahí? Me tienen que dormir. Bueno, ok, me duermen, pero puede aparecer la posibilidad, como cuando me operaron de una hernia inguinal, porque antes también corría, que se me active en ese momento y me despierte, que es lo que pasó cuando me pusieron la... O sea, me No. operaron Bueno, pero y por en eso, el medio escuchame, me pero estaban... pará, Héctor. Está bueno porque Sí. por ahí, si tenés que medicarte para viajar en avión, está bueno que antes de subir al avión vas y saludás a los pilotos. Y te das cuenta, chicos, quédense tranquilos. Son dos capos. Y si saluda y se va corriendo, yo me voy con él atrás. Digo, che, pará. Eso está bueno. Eso está bueno. Escuchá, Héctor, realmente nos quedaríamos hablando todo el programa. Tenemos que seguir con otras cosas, pero la verdad que es un placer hablar con vos. Es un placer, realmente. Escúchame, ya sé que vos ya visualizaste que vamos a hacer una merienda. Vamos a ir para que sepa. Pero pará, no vamos a decir fecha. En este año lo vamos a hacer. Porque a mí me gusta prometer, pero ir. Vamos a ir a La Plata. Yo voy seguro, después de que se quiere sumar, venga, y vamos a ir a merendar un día. Después decimos si sábado o domingo. ¿Te parece bien? En algún momento. 10 puntos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Conocen La Plata? Sí, que no hay tuve dos problema. novias en La Plata. Una que vivía en la 55 y otra cerca de ahí de la catedral. Pero te voy a invitar a merendar un día. Ya lo estás visualizando. Imaginando facheros carismáticos, perfumados europeos. Y bueno, vamos a pasar una tarde con vos a charlar de la vida, si te parece. Sí, yo saco el auto, que lo saco poquitito, tengo una marca hermosa, a ver si siempre digo lo mismo, me preguntan, ¿qué te da la vida? La vida te da, acuérdense, de las cosas que vos no querés. Bien. Cuando la vida te da repeticiones, es porque eso no lo tenés que hacer. Yo nunca, lo que tengo, no lo quise tener esto. Y si tengo un buen auto, no lo quise tener. Y si tuve una buena jubilación, no la quise tener. Porque cuando vos desprendés y te entregás la vida en la que te da las pautas, después un día le voy a explicar lo que es el libre albedrío Me gusta o lo que no. decís. Así que, Haciendo un obvio, paralelismo, mirá, yo no quise tener facha y la tengo. ¿Está bien? Bueno, Mirá. buenísimo. ¿Aprendí bien o no? Pero son muy buena gente los tres cuando la información en este caso es directa, como yo siempre digo, laminar, es la famosa palabra entrega. Yo me voy a sentir feliz, que es lo único que nos llevamos en este plano. Después hay otro plano mejor. No llegamos a Locomotora Olivera, que ella divulgaba también lo que a nosotros nos pasaba, pero bueno, tocó su tiempo biológico, pero el encuentro está. Yo lo saco con el auto, lo sacamos a pasear por todos lados. Vamos, escuchá, por eso te digo, no te voy a decir fecha porque vos ya estás acá viendo, entonces no quiero decir para que no vamos a quedar mal. Junto con Héctor, no, jamás quedaríamos mal y menos con vos. Pero sí vamos a ir a merendar a La Plata, vamos a organizar un fin de semana, algún día un sábado, un domingo y vamos. Obviamente, cuando quieras te vamos a hacer otra nota, cuando quieras venir acá está más que invitado, pero me gustaría también ir allá y conocerlo y vernos personalmente. Así que... Y les queda un detalle. Sí. Acuérdense que percibo todo del lado derecho, entonces para los músicos toco la guitarra al revés, para acá. Ok, perfecto. ¿Eh? Bueno, cantamos Así que también hacemos alguna canción del lado de la sinestesia del lado derecho, sin dar vuelta al nos va a cuerpo. venir bien ese café porque nos vas a tirar mucha data y vamos a conocer una persona, como digo, es ser amigo de Spider-Man, un superhéroe. Así que un placer. De verdad, la verdad que sos recopado, buena onda. Gracias por estar del otro lado. Y bueno, y de acá pueden hacer una gran amistad y está buenísimo que sigas con todo esto y está bueno también que la gente lo sepa. ¿Qué es esto? Es un don, es algo que tiene que ver con el cerebro y esto de las energías que puedes querer o no, pero es verdad y existe. Así que este aplauso para vos, gracias por la onda y nos vemos en breve. Un placer, Héctor. Gracias a ustedes, gente. Muchísimas gracias. ¿Te sentiste bien? Hermoso en vivo. ¿Te sentiste bien acá? Me sentí bárbaro como amigos, como en casa. Qué bueno. Con ese color azul que tengo atrás, que es el abrazo, ¿ves?
magnífico. La verdad, chicos, bendiciones y en lo que necesite a su disposición. En lo que Bueno, sea. gracias, un placer, gracias. Este aplauso para Héctor, gracias. Bueno, realmente un genio, ¿cómo no? Qué Es como locura. ser amigo de un superhéroe. Sí, sí. Imagínate, estás con Héctor, estás así, viene gente y dice, quédate tranquilo, listo. Vas al banco, viste, tenés los dólares acá y si entra uno, Héctor, quédate tranquilo, no pasa nada. Claro. Oye, lo presentas a una novia. Me voy a casar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ah, sí, después hablamos, Diego, no te cases con Esta te va a Claro, claro. Esta te va a Pero, desvalicar. claro, Te va a desvalicar. te va a desvalicar, pero Qué está bueno lo que locura. dijo, viste, que estuvo con un político. Imagino que está bueno. Vos imaginate que él, cada político que le da la mano, le da una información. Sí, sí, sí. No le tendría que dar la mano a ningún político. Olvidate. A dos, tres nada más. Olvidate. Así que bueno. Ah, estamos ahí con los chats. Mirá qué bueno. Ah. No veo de lejos, chicos. ¿Qué Es dice? más fácil tener un sinestésico que el aparato judicial jueces. Ah, claro, es verdad lo que dice. El ADN no cambia, pero uno tiene la capacidad de apagar o encender partes. Está bueno ese comentario. Está bueno, está bueno. Bueno, gracias a la gente del otro lado que se enganchó mucho con Héctor. Realmente, como te digo, es como tener un superpoder. Bueno, Santi, vos lo conocías hace mucho. Sí, yo ya le había hecho, lo conocí en la legislatura por intermedio de una legisladora y ya habíamos charlado un toque y después le hice nota en Continental, no sé si estabas vos cuando le hicimos una nota. Puede ser. Y después le hice otra nota más, así que sí, ya lo conocía, Bien. pero estuvo buena porque hicimos una linda charla Claro, de superhéroe y todo. extendida. De así hecho, vení, vamos a ir a hacer. Sí, sí, vamos, sí, Bernal, vamos. vení, vamos, Sí, sí. vamos, todos. Pará, escuchame una cosa, tenemos todavía unos minutitos, vamos con una publicidad, Dale, de hecho, después dale. dejamos eso, a ver si lo Sí, metemos. si lo pero- metemos y si no lo vemos la que viene. Vale, vamos con una publicidad. Steve, ¿nos puedes poner blanco y negro cuando puedas? Porque mirá, 3, 2, 1, a ver, sí puede ser, no importa. Te estoy matando, no me importa. ¿Sabes qué? Así como En está que me color. gusta esta trieja, Santi trajo algo. ¿Qué trajiste, Santi? La publicidad de una marca muy importante de lácteos. ¿De lácteo? Vamos a ver la publicidad Antigua, que trajo ¿no? Santi, antigua. Viajamos por el tiempo y después la comentamos. Look and this. Un yogur cada día es salud y alegría. Un yogur La Serenísima alimenta tus ganas de vivir. Un yogur cada día. Un yogur La Serenísima es salud, salud. Y alimenta tus ganas. Y alimenta tus ganas. Y alimenta tus ganas de vivir. Santi, lo que trajiste. sos un Espectacular, genio. ¿viste? Espectacular, Me gusta. espectacular. Aparte, es un jingle que Pero lo bueno de esta publicidad lo tenemos en el ADN. es el jingle. lo tenés, sí, Es un clásico, Es un ¿no? clásico, Un sí. clásico de... es como Start Me Up de los Rolling Stones, más o Sí, menos. y además, a ver, ahora, bueno, la vendieron, la marca pasó Sí. muchas cosas en el medio, pero digo, era un poco un emblema de lo que hacía bien, ¿no? En su momento. Sí, sí, sí. Bueno, ahora viste que dicen que el lácteo sí, el lácteo no, viste que hay todo como una discusión, pero en ese momento era como, te hacía bien eso. Sí, sí. ¿no? Sí, sí, Digo, no, era lo que La tenías que abuela tener. te decía, tenés que comer un Sí, 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 yogurcito, tomar la leche a la tarde. Digo, ¿no? Sí, sí, y aparte lo que decía Santi, la publicidad estaba buena, el jingle estaba buena y esto del mensaje que le dabas a la gente. Así que Sí, aparte cuando ya empezó a sonar dije, este tema hay que votar. Te viene a la cabeza y lo cantás. bien. Es buenísimo. Escuchame, vamos a dejar para la semana Sí, que lo viene dejamos para la tuyo, semana pero que sí. viene, estuvo interesante la nota. ¿Cómo estuvo bueno? Sí, sí, yo la flasheé bastante con todo lo que iba diciendo, en el Sí, sentido sí, de sí, decir, sí. wow. Pero qué loco esto de los colores, Santi. qué loco Cuando esto dijo, de- lo veo entrar, si viene a robar ya lo veo todo, no sé, de negro, de qué color. Claro, y sí, decís, claro. levantate y andate y decís, qué locura, ¿no? Sí, pero está buenísimo para reunión de negocios o, Tremendo. Sí. o como vos dijiste, una chica. Pero Claro. digo, pero sobre todo reunión de negocios, Sí. hay plata de por medio. Olvídate. hay- No, y me quedé también, viste, no te doy el tiempo para la pregunta, pero me quedé intrigado con el tema de que, viste, que dice que lo llaman clubes de fútbol. O sea, por ahí ve, como él dice, que el amarillo, después se va poniendo Claro, por ahí claro, por eso. la zona de. Pero, por ejemplo, vos haces un negocio o un trabajo, ¿no? Sí. Y, viste, pues, además, la cuestión plata, también Sí, sí, el sí. tiempo es igual de valioso que o más Olvidate. valioso que el dinero. Entonces, Olvidate. digo, te hace perder tiempo
tiempo, energía, dinero, capaz una persona que es negativa, que te va a cagar o qué sé yo. La verdad que está buenísimo Sí, poder olvidate. anticipar por lo menos eso. Ah, no, Sí, un sí, genio, así que es bueno. tremendo. Bueno, chicos, llegamos hasta acá, lo dimos todo en el día de hoy, un día que me encantó. Gracias, Lechu, por venir como siempre. No, por La nada. semana que viene vamos a hablar de todo, tenemos una invitada muy especial, así que está buenísimo. Y quedó lo de Lechu. Por eso, pero pendiente. no, Quedó pero pendiente de lo de pero la como- IA, pero lo vemos la semana que Sí, viene. aparte No estuvo pasó. bueno, estuvo Sí, bueno como estuvo bueno. siempre. Y gracias, Santi, por estar, por Por traer todas favor. estas publicidades legendarias. Por Y gracias a favor. ustedes por estar del otro lado, por tirar buena onda ahí en el chat y hablar de todo esto, lo que tuvimos el día de hoy. Así que un placer como siempre, nos vemos la semana que viene, a la misma hora, por el mismo Vaticanal, miércoles, 10 de la mañana. Ya somos muchos, blanco y negro, poneme ahí. Mirá, me gusta, sí. Y la otra también. No, ahí, ponele ahí, al hecho sí, sacalo, hacele así, a ver. A ver si lo puedes poner, bueno, me encanta así, diferente, europeo. Gracias. Te lo fuiste hemos a equivocado. volver. Ahí está, se fue, me encantó. Y se va Santi también. Se va Santi, se puede, a ver, se puede. Se fue Santi, me quedo yo. Hasta la semana que viene. Chau, Mickey Mouse, me fui.